un tema de un habeas corpus por acoso policial. Atención con esto, es decir, una persona, un ciudadano, se presenta ante la justicia porque dice que la policía, sin razón alguna, lo estaba persiguiendo, lo estaba acosando, lo estaba hostigando. Ese es justamente el término. Y que no habiendo justamente ninguna orden policial, judicial de por medio, que justificara tal persecución, bueno, se quejó ante un juzgado. En este caso, juzgado correccional, tribunal en lo criminal número 1 de Necochea, me parece, o juzgado correccional. Lo vamos a estar aclarando con el doctor Fernando Ávila, con quien estamos hablando en este momento. ¿Qué tal, doctor Ávila? Martín López Lastra de Saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia también. Por ahí la confusión está, el habeas corpus es de un juzgado correccional de Necochea, pero usted es funcionario de un tribunal oral. Yo soy secretario en el Tribunal Criminal de Necochea, pero la resolución es del juzgado de garantías de Necochea, el juzgado de garantías 2. Perfecto. Bueno, pero un caso, yo no sé si es novedoso, pero a mí me pareció novedoso, yo no lo había leído antes, el caso de un habeas corpus por hostigamiento policial de una persona que, bueno, se sentía seguida, perseguida, acosada, sin ninguna orden judicial de por medio, y este ciudadano se quejó, en términos jurídicos, hizo alguna presentación, se le concedió este habeas corpus. ¿Es realmente novedoso o hay pocos casos conocidos en la materia? Mira, depende de qué es lo que consideremos novedoso. Si hablamos de la resolución, de lo que decide un juez, sí. No es un espacio donde, digamos, que haya demasiada fertilidad para este tipo de cuestiones, ¿no? Por motivos que bueno, conocemos vastamente, esta falta de compromiso en algunos casos con ciertos órganos estatales respecto a lo que vendría a ser excesos en también órganos estatales, ¿no? Esa falta de vocación de control. Ahora, si hablamos de novedoso, lo que hace la policía, eso no es para nada. No, eso no, esa práctica justamente no es novedosa, obviamente. A mí me venía a la mente, doctor, a mí me venía a la mente, por ejemplo, casos históricos emblemáticos como el caso Bru aquí en La Plata o el caso Núñez en el Gran Buenos Aires, donde abunda. De Arruga, el caso Arruga, justamente. Como también en cuestiones de hostigamiento, ¿no? A mí me tocó justamente presenciar algunas audiencias en ese caso y, bueno, los testimonios eran reveladores en cuanto a que había acoso, un joven adolescente que era justamente recolector urbano y que, bueno, según la acusación, lo querían sacar de esa actividad para hacer prácticas no legales favorables a la policía. Sí, es una práctica lamentablemente muy común. Obviamente, no está más que uno siempre aclare, obviamente no nos referimos a toda la policía, ni mucho menos, pero es una práctica común de la institución policial. De hecho, hay un informe, el informe que lo debes conocer, de la Defensoría de Casación de Provincia de Buenos Aires. Hemos hecho notas al respecto, justamente. Bueno, viste, ellos cuando hacen el relevamiento, si no me equivoco, era cerca del 20% de los casos que ellos detectaban de tortura o malos tratos, el 20% eran hostigamiento o amenazas. Fíjate que es una población importante. Y sí, lo que sucede, esto es algo que en la sociología de la policía se llama propiedad policial, ¿no? La policía trabaja con esta lógica de control poblacional en la cual un cierto sector, que generalmente es un sector vulnerable, hablamos de jóvenes, humildes, ¿no? Desempleados, bueno, ese sector es el sector que la policía lo adquiere como si fuese, como esto que te digo, propiedad policial, con esos términos se reconoce la idea, ¿no? La policía trabaja sobre esos medios y hace una suerte de control diferencial, ¿no? Trabaja sobre esos grupos, además, a los otros grupos que tienen otro acceso a determinadas cuestiones u otro estándar de vida, por supuesto que no se aplican estas mismas lógicas de trabajo. Ahora, doctor, yo le pregunto lo siguiente, ¿no? Porque un habeas corpus, ¿qué se debe acreditar como para decir, bueno, la policía me está hostigando? Es decir, bueno, lo he visto 10 veces en el día en lugares donde yo frecuento, cosas por el estilo, o me han aconsejado hacer tal cosa, tal otra. En realidad es como sucede siempre con lo que es probar excesos estatales en todo ámbito, no solo con la policía, sino también dentro del servicio penitenciario o incluso con otras fuerzas u otros organismos. Siempre es muy complejo, es cuesta arriba, ¿no? Comentamos que no es un trámite sencillo. Sí. En este caso puntual
se da la situación que en el transcurso de unos 10 días aproximadamente, la persona sufre 2 allanamientos, o sea, no es simplemente que lo seguían, ¿no? 2 allanamientos, en una tercera ocasión, cuando ingresaba a un taller, cae la policía y con armas largas y querían revisarle el auto, y en otras 2 ocasiones lo seguían, digamos, iba en el parque con la familia y él notaba que había vehículos que lo seguían, cuando llega al trabajo había vehículos también policiales que daban vuelta y pasaban despacio por donde estaba él, con una mirada así como desafiante. Él, frente a esta situación, la logra probar con testimonios. Claro, ¿no? claro. Aporta testimonios de personas que dicen, sí, digamos, efectivamente, digamos, un compañero de trabajo, por ejemplo, que dice, sí, estábamos trabajando y pasaban los policías en el vehículo de tal manera, y después alguien que al día siguiente dice, sí, yo estaba en el parque con él y pasaba el vehículo policial de fulano de tal, ¿no? Con agregados, por ejemplo, uno de los allanamientos, hay también fuerza física contra esta persona, que eran, por decirte, la diferencia numérica era muy grande, pero no sé, era este muchacho solo junto con otra persona más, contra 15 a 20 policías, y sin embargo lo reducen de modo muy violento, y le inician una causa por resistencia a la autoridad. Claro. Cuando decís, la jueza justamente lo que analiza en este caso es decir, no hay forma, digamos, vos tenés que trabajar con la idea de que no tenés que aplicar la fuerza, y si vas a aplicar la fuerza tiene que ser una situación absolutamente excepcional y absolutamente justificada, donde incluso el medio que vos utilices sea el necesario y el mínimo indispensable como para poder, no sé, suplir o superar la situación que te está generando la otra persona, no excederte. Acá ahora, no solo que los violentan, sino que incluso los policías que realizan la violencia se tapan los rostros. Ajá. Una pregunta. Y lo que dice el jefe de policía cuando se indaga sobre, ¿por qué se tapan el rostro los que van a ser violentos? Si la justificación policial era por el frío. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué interesante. Dos preguntitas tendría para hacer con respecto al tema de hasta qué punto una sospecha policial, tareas de inteligencia predelictiva, que hay que reducirlas a mínimo, además, justifican una persecución. No sé de quién estamos hablando, pero por ejemplo, uno escucha que a veces en tareas de narcotráfico, esas cosas, hay inteligencia, escuchas, pero son ordenadas por el juez, ¿no? Obviamente. ¿Hasta qué punto se puede plantear un esquema así en base a una sospecha? Porque por ahí los policías planteaban que sospechaban de algo de este individuo. Sí, efectivamente. Pero, ¿dónde está la medida de esto? ¿Y dónde hay un exceso y dónde hay una medida justa, no? En realidad esto es absolutamente claro, y a pesar de que la policía se niega a respetar en estos casos, la ley de organización policial de la provincia, la ley 13.482, tiene un artículo que es muy clarito con este límite, que es el artículo 11, donde dice que toda investigación por la presunta comisión de un delito debe ser dirigida por órgano judicial, ¿no? Perteneciente al Poder Judicial. No puede la policía, digamos, salvo cuestiones de flagrancia, obviamente, ¿no? Seguro. Pero investigación, estamos hablando de investigaciones, ¿no? Sí. Si vos vas a iniciar, vos sos policía y vos creés que hay una presunta comisión de un delito y vas a iniciar una investigación, no lo podés hacer. Eso tiene que ser dirigido por órganos del Poder Judicial. Cuando, en el caso del supuesto, cuando caen al taller y quieren con armas largas hacerlo bajar del auto y controlarlo, ahí tenés claramente un quebrantamiento de este límite normativo que tiene la policía, que no puede para nada avasallarlo. Seguro. Y la última que tengo es respecto de garantizar la aplicación del habeas corpus, porque Necochea es una ciudad grande y demás, pero a través de qué se garantiza el habeas corpus, de que cese el hostigamiento policial. Es decir, la jueza en este caso le dijo a la policía que no lo acosen, pero alguien tiene que protegerlo también. No sé si me explico con esto. Sí, justo se cortó un poquito. Me decía, la jueza le garantiza, pero alguien tiene que protegerlo, me decía. Claro, ¿cómo se lo garantiza? ¿A través de poner una custodia de otra fuerza? ¿Cómo sería? No, en realidad en este caso puntual lo que resolvió la jueza es simplemente hacer lugar al habeas corpus, garantizándole el derecho a la libertad personal, la intimidad, la posibilidad de desplegarle libremente sus tareas cotidianas, es decir, el trabajo, lo demás, porque efectivamente le afectaban en su índole en la faz laboral particularmente, ¿no? Ahora, hasta ahí nomás llega la resolución, extrae copias y le envía a la Fiscalía para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte del personal policial. Yo digo, porque por ahí ponerle custodia a la persona
yo creo que sería para situaciones un poco más complejas donde vos tengas acreditado que, bueno, no sé, incluso a pesar después del habeas corpus sigue habiendo algún tipo de movimiento. Claro, pero yo voy a esto, sería... por ejemplo, si resuelto el habeas corpus, se aparece la policía de forma infundada, él podría denunciarlo y le caberían sanciones, por ejemplo. Sí, ahí ya está en el marco, sí, claramente. Si hubiésemos, digamos, sale este habeas corpus y la misma persona sufre una situación igual, o aparece la policía en su casa con no sé, con un allanamiento infundado o lo que fuere, digamos, estarías dentro de un marco muy distinto a la situación previa al habeas corpus, ¿no? Que digamos, de por sí era... Pero acá tenés otro marco de cobertura, un antecedente muy importante. O sea que, bueno, esto es un importante precedente y es una información servicio también para quienes están escuchando, que puedan pasar una situación similar. Podrían justamente analizar ante este caso de que se sientan, no que se sientan, que estén hostigados, que puedan hacer una presentación de estas características. Sí, tal cual. La gente, los oyentes, tienen que tener muy claro que la policía se supone que son funcionarios, son servidores públicos y no son una fuerza de choque ni mucho menos, ¿no? Pero la policía también principalmente lo tiene que entender. Esta lógica del control poblacional tiene que, digamos, cesar de un modo u otro, y es importante que los ciudadanos, porque yo cuando veía el informe de la Defensoría de Casación del que hablábamos primero, digo, ellos tienen ahí una enumeración de lo que se ha denunciado, la cantidad de veces que sucede que no se denuncia. Estoy seguro que estamos hablando de números muy superiores a los que mencionan este caso de la Defensoría de Casación. Estas prácticas sistemáticas de la policía, que son sistemáticas porque se extienden en el tiempo, pero también porque están absolutamente naturalizadas dentro de la fuerza. De hecho, como te digo, cuando llegan a la audiencia, el jefe de policía da una explicación absolutamente irrisoria con respecto a por qué se cubre la cara a quienes son violentos. Claro. De eso te da la pauta de que está absolutamente naturalizado este modo de trabajo de la fuerza. Pero la gente sí, sin duda, tiene que entender que hay que hacer las denuncias, no temerle a la situación, porque una vez que hay que se ponen en visible, que se visibiliza la situación, hay cobertura legal, por supuesto, ¿no? Perfecto. Doctor Ávila, del Tribunal Oral 1 de Necochea, Oral Criminal 1 de Necochea, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a usted.